Juan, hermanos, es un evangelio impresionante y muy diferente a los demás. Este evangelio es conocido como el lugar santísimo de los evangelios, porque Juan no tiene en mente hablar de la vida terrenal del Señor Jesús. Juan no tiene en mente hablar de la vida terrenal de Jesús, sino más bien tiene una visión celestial, una visión eterna e infinita en la eternidad pasada. Tiene una perspectiva distinta. Juan, el escritor, hermanos, es un judío y escribe este evangelio para judíos, cristianos. Pero la intención de escribir este evangelio es para que crean. De hecho, la palabra creer en el evangelio de Juan y en las otras 3 cartas que aparecen que él escribió, aparece la palabra creer más de 100 veces. Así que es algo interesante que el apóstol Juan tenga en mente, obviamente guiado por el Espíritu de Dios, de escribir este evangelio para que los judíos y los gentiles que leyeran este evangelio creyeran en que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios encarnado. También, interesantemente, este evangelio no narra el nacimiento de Cristo, tampoco narra la primera etapa de su vida, no narra el bautismo, no narra la tentación que el Señor tuvo en el desierto, tampoco narra la transfiguración que aparece en Marcos capítulo 9, cuando el Señor Jesús sale su gloria y Juan, Santiago y Pedro ven la gloria de Dios y el resplandor, y aparece Moisés y Elías. Eso tampoco aparece en Juan. Tampoco aparece la agonía en el huerto minutos antes de ser entregado. Tampoco aparece la ascensión cuando Él va al cielo. Juan, hermanos, el evangelio de Juan es el más celestial de todos los evangelios. Ofrece una mirada espiritual y divina sobre Jesús. No está interesado en hablar de una perspectiva terrenal. La palabra o el capítulo clave de todo este evangelio se pudiera decir que es el capítulo 20, versículo 31, diciendo: estas cosas han sido escritas para que crean, noten ahí otra vez, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el objetivo de Juan. Juan tiene el llamamiento del Espíritu de Dios de escribir este evangelio con una perspectiva celestial e infinita. A él no le interesa absolutamente nada que tenga que ver con su vida terrenal. Él comienza hablando acerca de la eternidad de Cristo, y este es mi mensaje esta mañana: hablar acerca de Cristo, el Dios eterno. Y como lo he dicho, el propósito central de Juan en todo el evangelio es que crean que Jesús es el Cristo y que hay vida en Él. Este libro, hermanos, este evangelio está plagado, está completamente lleno del mensaje del evangelio. Como ahorita veíamos, ¿qué es el evangelio realmente? Es la persona de Cristo. Cristo es el evangelio, es su persona y es su obra. Y Juan está hablando acerca de eso. Él está hablando y va a hablar a lo largo de este libro maravilloso acerca de la persona y de la obra de Jesucristo. Él comienza hablando, hermanos, en que Cristo es el verdadero, según Juan. Él habla acerca de que Él es el Dios verdadero, que Él es Dios en carne humana, totalmente Dios y totalmente hombre. Y es interesante, hermanos, que a lo largo de este evangelio aparecen muchas declaraciones de Juan y muchos títulos acerca de Jesús como divino. Aparecen declaraciones de la divinidad de Cristo, aparecen los milagros del Señor Jesús, las palabras divinas que se refieren al Señor Jesús. De hecho, los títulos divinos que se mencionan en el Antiguo Testamento de Dios son los mismos títulos que se le mencionan a Jesús en este evangelio. Dios y Jesús son llamados ambos el pastor.
Ambos son llamados el juez, ambos son llamados el santo en las escrituras, ambos son llamados el primero y el último, ambos son llamados la luz, ambos son llamados el Señor del día de reposo, ambos son llamados Salvador, ambos son llamados el traspasado, en el mismo versículo de Zacarías 12:10. Ambos son llamados Dios fuerte, ambos son llamados el Señor de gloria, ambos son llamados Redentor. Noten todo eso. Jesús es llamado con todos estos títulos que también se le dieron al Dios o a Dios Padre en el Antiguo Testamento. Dejando claro, hermanos, como evidencia que Cristo Jesús es el Dios encarnado, es el Dios que se ha hecho hombre. El Dios infinito que estaba fuera de la creación vino a ser creación. El Dios infinito que estaba fuera del tiempo vino a introducirse en la historia del tiempo. Es algo bastante difícil de pensar, ¿verdad? Pero Dios va más allá de nuestros pensamientos. Él está por encima de nuestra forma de pensar y de creer. El Dios inimaginable se hizo carne. Y ese es el mensaje que comienza a hablar el apóstol Juan acerca de él mismo. En el capítulo 1, toda la intención, hermanos, de Juan es que pueda él evidenciar que Jesús es el Cristo para tener vida eterna. Ese es el propósito de Juan. Y le invito a que por favor vaya conmigo para que podamos leer. Usted me sigue con su vista estos 5 versículos desde el capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo del 1 al 5. Dice la poderosa palabra de Dios: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Hagamos una oración, por favor. Padre bendito, estamos aquí listos para escuchar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo venga, hazte presente, para que abras nuestra mente y nuestro corazón y podamos contemplar tu gloria a través de tu palabra. Usa a tu siervo, Señor, que te necesita tanto. Unge sus labios para que pueda proclamar tu poderosa palabra, Señor. Y trae fruto, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo interesante, hermanos, porque este evangelio está escrito de una manera tan sencilla que un niño pequeño puede entenderlo. Pero a la misma vez tiene tanta profundidad como el mar. Es tan dócil como un cordero, pero a la misma vez es tan violento como un león. Hay tanta sensibilidad para que un niño lo pueda entender. Es tan fácil de entender. Y el apóstol Juan, guiado por el Espíritu de Dios, a través de frases muy cortas y muy pequeñas, da demasiada información. Y en el versículo 1 podíamos desgranar, hermanos, desde el versículo 1 y el versículo 2, acerca de 3 evidencias de la eternidad de Cristo. La primera de ellas es que Cristo es el Dios eterno y Él es un Dios preexistente. Él es un Dios preexistente, Él es un Dios coexistente y Él es un Dios autoexistente. Y esas frases suenan muy domingueras, no tiene mucho que entender, es muy sencillo lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo, lo que Juan está tratando de decir es que Cristo es el Dios encarnado que es autoexistente. Y ahorita lo vamos a ver. Él es preexistente y coexistente. Esas primeras frases, pre, auto, co, tienen un peso.
Eso quiere decir que Él tiene atributos de Dios porque Él es Dios. Y vamos a ir paso por paso. Vayamos ahí al versículo 1. Dice, en el principio. Esta frase del principio, hermanos, Juan tiene la idea de que él está escribiendo a judíos. Y los judíos, hermanos, tienen la forma de pensar hebrea. Ellos son hebreos. Y los hebreos tienen la cultura de que cuando ellos eran pequeños, todas las mamás hebreas judías les enseñaban la Torá, la ley. Así como nosotros, por ejemplo, se pudiera decir, los dichos y costumbres mexicanas que tenemos, que heredamos a nuestras descendencias, a nuestros hijos, cómo hacer el mole, cómo hacer ciertas comidas o ciertas costumbres. Así los hebreos lo hacían, pero con la palabra de Dios. De hecho, todavía lo siguen haciendo. Ellos tenían que memorizar la palabra de Dios, ellos tenían que entender la palabra de Dios, la ley del Señor, la Torá. Por eso es que en el Antiguo Testamento el Señor les decía en Deuteronomio 6, ¿recuerdan? Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas mismas palabras, ¿qué? Las repetirás a tus hijos. Esa era la costumbre. Y en esas palabras, el principio, o en el principio, ¿a qué le suena? En el Antiguo Testamento, el primer libro inicia así. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No es casualidad que Juan haya utilizado esta frase del principio. Él está trayendo a la mente a Dios desde el principio. Y él utiliza esa misma frase. En el principio, no dice creó los cielos y la tierra, sino que dice en el principio de Génesis 1:1. En ese principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ya existía el verbo. Noten qué fabuloso, qué magistral. Guiado por el Espíritu Santo, Juan está trayendo a la mente de los hebreos de qué principio estamos hablando. Desde el principio donde el Señor dijo, háganse los cielos y la tierra, y se hicieron. Ahí Él ya estaba existiendo. Y noten aquí la manera del verbo existía o ya existía. Tiene que ver con un verbo de pasado presente activo, que quiere decir que Él existía en la eternidad pasada y sigue existiendo. En otras palabras, quiere decir que Él nunca tuvo un inicio. El verbo del cual está hablando aquí Juan, Él no tuvo un comienzo. Él es eterno. Así que Él se refiere desde el principio, ya existía el verbo, dice Juan. Ahora, podríamos preguntarle, es obvio que aquí está hablando acerca de Jesucristo, está hablando acerca de Cristo mismo resucitado, y le podríamos preguntar a Juan, bueno Juan, ¿por qué no pusiste ahí Jesús? ¿Por qué tenías que poner verbo? ¿No? ¿Por qué no pusiste en el principio ya existía Jesucristo? Bueno, hermanos, tenemos que entender en el contexto que Juan está hablándole a judíos. Pero también en ese tiempo, hermanos, los judíos estaban, podría decirse, seccionados en dos grupos. Los griegos, hermanos, habían conquistado y eran muy fuertes. Alejandro Magno conquistó en ese tiempo Grecia. Y los griegos, hermanos, la cultura griega pasó a los romanos. Y los romanos, aunque en este tiempo tenían ese poder regente, ellos regían en Roma, en Jerusalén, todos esos, en el mundo viejo, antiguo conocido, los romanos ejercían dominio. Es como decir que Estados Unidos o Rusia, los países más fuertes, gobiernan. Había dos grupos. Había judíos que habían nacido en Jerusalén y conocían la cultura judía y conocían los idiomas judíos, pero también por otro lado había judíos que no habían nacido en Jerusalén, habían nacido fuera de Jerusalén, y ellos se le conocían como los judíos helenizados o helenistas, a lo cual se refiere también en Hechos capítulo 6. Eran personas que eran judíos de sangre, pero no tenían enraizado mucha cultura de los judíos porque habían nacido fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Ese caso empoderaban muchas filosofías griegas, y ese es el punto. Los griegos en este tiempo, hermanos, el pensamiento filosófico de los griegos consistía en que el verbo traducido del idioma original, del griego, como menciona aquí Juan, logos, es la palabra que utiliza para referirse al verbo.
logos en griego. Los griegos en ese tiempo pensaban que el logos o el verbo era una fuerza impersonal que había creado el universo y todas las cosas. Así que los griegos pensaban y creían, los judíos helenistas y las personas que están leyendo este evangelio, pensaban que el logos, el verbo, era una fuerza impersonal. ¿Quién ha visto Star Wars? Donde dice la fuerza te acompañe, ¿no? Como los testigos de Jehová que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Eso es una herejía, obviamente, porque el Espíritu Santo es Dios mismo y es una persona que tiene una relación personal con los suyos. Así que Juan utiliza esa misma idea magistralmente de logos. Lo que él está diciendo es: permítanme decir y redefinir quién es realmente esa fuerza que creó el universo. Ese logos, ese verbo es Cristo. No es una fuerza impersonal, no es una cosa abstracta, es una persona y su nombre es Cristo Jesús, el Mesías, el Dios encarnado, el Dios, el hombre que se puso de pie después de estar 3 días muerto. Juan utiliza esa forma de pensar de los judíos diciendo: no, amados amigos, el logos es una persona y esa persona es Dios y esa persona es Cristo. Y no solamente dice eso, sino que habla de su preexistencia. Y ahí tenemos la primera frase. En el principio Él ya preexistía. ¿Qué quiere decir? Que Dios, Cristo Jesús, nuestro Dios, Él siempre ha sido preexistente. ¿Qué quiere decir? Que Él siempre ha existido, que Él no tiene un principio, ni mucho menos un final. Es impresionante ver, hermanos, que Cristo es eterno, porque Él es Dios. Cualquier filosofía que vaya en contra a la divinidad de Cristo es una herejía. Es una herejía. Cualquier enseñanza que vaya en contra a la divinidad de Cristo es una herejía. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si Dios es infinito, porque si Dios es eterno y Cristo es eterno, entonces tiene que ser Dios. No hay nadie más eterno, no existe eternidad fuera de Él. Los seres humanos no somos eternos, aunque fuimos creados para vivir eternamente, pero tenemos un inicio, ¿verdad? Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, como dice el salmista. Nosotros tuvimos un comienzo, tuvimos un inicio, pero el verbo, Él ya existía. Hay un pasaje interesante en Proverbios capítulo 8 que podría asemejarse sobre la presencia del Señor Jesús en la eternidad pasada. Proverbios capítulo 8, si puede buscarlo por favor. Versículo 30. Estamos hablando acerca de la eternidad de Cristo. Dice: yo estaba entonces junto a Él. 8:30, Proverbios, dice: como arquitecto, yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Pudiéramos notar aquí algo interesante. Recuerda en Génesis capítulo 1 cuando el Señor comienza a crear las cosas y luego después llega a capítulo 2 y dice: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Si nota allí esa palabra, a nuestra, hagamos en plural. Dios no dijo voy a hacer, no, es hagamos en plural, refiriéndose a que Cristo estaba allí. Cristo estaba allí mientras Él fundaba el mundo. De hecho, Cristo es el arquitecto. En el principio ya existía el Logos. No era una fuerza impersonal, era un hombre.
Era una persona, era el Dios eterno, Cristo. Y luego continúa diciendo, y el Verbo estaba con Dios. Y ahí está la segunda aclaración: coexistencia. La primera fue preexistencia, la segunda es coexistencia. Esta coexistencia tiene que ver o significa que están existiendo dos personas singularmente, cada quien en el tiempo, desde la eternidad pasada. Y el Verbo estaba con, noten esa preposición, con Dios. Eso implica que Cristo, hermanos, no fue hecho por el Padre. Cristo siempre ha existido en su eternidad y su deidad. Y esto es algo a veces muy difícil y se han cometido muchos errores doctrinales para entender la Trinidad. Los sabelianistas, por ejemplo, si alguien ha escuchado, Sabelio fue un hereje que habló diciendo que Dios solamente es una persona que se manifiesta en tres personas. Y eso en la historia de la iglesia fue catalogado como una herejía y sigue siendo una herejía. Dios no es una persona que se viste de tres personas. Dios es un solo Dios que se manifiesta en tres personas divinas. Y cada una de ellas tiene su propia conciencia, su propia persona individualmente. Y eso es muy difícil para entender en el ser humano, ¿verdad? No quiero meterme tanto en la Trinidad, en su momento en escuela bíblica llegaremos a hablar acerca de eso, pero lo que Juan está hablando aquí es un golpe muy duro para los unicitarios. Hay cristianos, hermanos, extrañamente, que creen eso, que no existe la Trinidad, que la Trinidad es un invento. Y ellos no están más alejados de la verdad, están completamente equivocados. Porque la palabra de Dios nos deja muy claro que Cristo existía Él mismo desde la eternidad pasada. Él no fue hecho por nadie, Él ya existía. Y el Verbo estaba con Dios, era coexistente con Él, con el Padre. Y el Espíritu de Dios obviamente estaba moviéndose sobre la faz del universo. Génesis capítulo 1, ¿recuerda? Y número 3, y el Verbo era Dios. Yo creo que este versículo Juan lo deja muy claro. Cristo es Dios, el Verbo es Dios. Versículo 2, y Cristo estaba en el principio con Dios. Juan aquí otra vez utiliza esta afirmación. Van dos veces que dice que estaba con Dios. Versículo 1 en la segunda parte dice, y el Verbo estaba con Dios. Versículo 2 dice, y el Verbo estaba en el principio con Dios. Hablando acerca de que Él no es creado, Cristo es Dios. Y Cristo es el Dios eterno, coexistente desde la eternidad pasada con Dios el Padre. Eso es lo que Juan está diciendo. Cristo, amados hermanos, damas y caballeros, es el Dios eterno. Él es el Dios eterno, igual que el Padre. Él es el Dios eterno. Versículo 3. Y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Noten eso. Otra vez Juan tiene en mente el Logos. Recuerden que los judíos pensaban que el Logos, el Verbo, era una fuerza impersonal que había creado el universo. Y Juan está diciendo, no, el Logos es Cristo, la persona de Cristo. Y Él no solamente es Dios, sino que Él creó todas las cosas. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo, por medio de Él. Y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Qué maravilloso! Proverbios 8, lo que acabo de leer ahorita, versículo 30, decía, cuando Él fundó la tierra y el universo, yo estaba allí. Noten eso. ¡Qué impresionante! La eternidad. Colosenses capítulo 1, por favor vaya ahí conmigo, versículo 15. Noten cómo escribe el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Colosenses 1:15 dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, dice, el primogénito de toda creación,
porque en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El apóstol Pablo reafirma esta misma idea de que el Señor Jesús, Juan capítulo 1 versículo 3, está diciendo que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo. Todo ha sido creado por medio de Él. Dios actuando a través de su Hijo, el Hijo siendo el arquitecto y el creador de todo lo que existe. Y luego después dice, quien sustenta todas las cosas por medio de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que si Cristo se olvidara de nosotros, si Cristo se olvidara del universo, de las constelaciones, de las galaxias, de la rotación de la Tierra, si se olvidara por un segundo de eso, toda la vida desaparecería. Nosotros nos desintegraríamos. En la ciencia hay una ley que dice que todo ser creado y toda materia está hecha de átomos, pero todos esos átomos jamás se tocan entre sí. La pregunta es, ¿por qué no nos desintegramos? ¿Por qué molecularmente no nos desintegramos? ¿Por la gravedad? No creo. Es porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él no duerme. Mientras nosotros estamos en la madrugada dormidos, inconscientes, Él está despierto, cuidando que respiremos. Qué hermoso es Él, ¿verdad? Qué hermoso es Él. Todas las cosas fueron creadas por Cristo, para Cristo, por medio de Cristo. Versículo 4. En Cristo, en Él, estaba la vida. Noten esta declaración. Juan no está proponiendo una idea. Él está hablando de evidencia real. Él no está diciendo que Cristo tenía vida. Él está diciendo que Él es la vida. Esto teológicamente se le conoce como la seidad de Dios, la emanencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él es la fuente de la vida. Él no es que tenga vida, no, Él es la vida. O como decir Dios es amor, no es que Él tenga amor, no, Él es la fuente del amor. Tú no puedes amar a nadie si no tienes a Cristo. Tú no puedes perdonar realmente a alguien si tú no has sido perdonado por el Señor. Porque la fuente es Él. Aquella persona que no está relacionado correctamente con Él está muerto y no tiene vida. Porque Cristo es la vida. En Él estaba la vida. Él es la fuente de la vida. Y también es cosa interesante que Juan lo aísla o lo toma de la vida, y la vida era la luz. Hablando acerca del atributo de Dios, de que Él es la vida, pero Él es la luz. No hay una si no hay otra. La vida está sujeta a la luz. La luz comúnmente en el Nuevo Testamento y desde el Antiguo Testamento se refiere a la santidad de Dios, a la pureza de Dios. En la Biblia usted puede encontrar que ningún atributo de Dios se proclama superlativamente. ¿Sabe qué es superlativo? Alguna declaración que se hace 3 veces, que la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. En la Biblia usted no va a encontrar un atributo del Señor que diga Dios es bueno, 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 misericordia. No, es santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, versículo 1, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y las orlas de sus mantos llenaban el templo, y había poderosos serafines que ministraban su presencia y declaraban, ¿qué declaraban? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Él es la vida y Él es la santidad. El Dios 3 veces santo es Cristo.
Y Juan vio, yo creo, lo relacionó cuando él estuvo, él formaba parte del grupo más cercano, aparte de los otros discípulos, del vínculo más cercano en ese momento de Marcos capítulo 9, cuando el Señor se transfigura y su gloria, la Shekinah de Dios se supura en su cuerpo y se ve como un rayo en medio de la oscuridad. Yo trato de imaginar ese momento glorioso. Y de hecho dice Marcos que Pedro ni siquiera sabía qué decir, estaba atónito. Llegó y le dijo, qué bien que esté Moisés y Elías aquí, sería bueno hacer unas enramadas, unas casitas de campaña para que estén aquí, ¿no? Y de repente aparece una nube que cubre todo el lugar. Moisés y Elías desaparecen y se escucha una voz de Dios Padre que dice, Él es mi Hijo amado, a Él síganlo, a Él escúchenlo, proclamando y diciendo que los profetas y la ley de Moisés, Cristo es superior a ellos. Ese era el mensaje sin palabras. Apareció Elías, el príncipe de los profetas, y los judíos amaban a los profetas y eran ley para ellos. Y apareció Moisés, nadie más ni menos que Moisés, el padre de la ley. Y de repente Dios Padre dice, no, mi Hijo es superior a ellos, a Él escúchenlo. Y se acabó la gloria. Y el Señor Jesús ve que están tirados en el piso y llega y les dice, no se asusten, no le digan a nadie lo que acaban de ver. Señor, ¿cómo no me voy a asustar si acaba de salir tu gloria aquí y en peligro nos matas, nos deshaces ahorita? En Él estaba la vida, porque Él es la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz, esta santidad infinita, eterna, versículo 5, brillaba, la luz brillaba en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. Esta traducción, estoy aquí yo en la traducción Nueva Biblia de las Américas, creo que aquí la hace un poquito mejor la 960, porque tiene que ver aquí con la palabra comprendieron, más bien con el verbo original, tiene que ver con pelea, con pelear y ganar una batalla. Lo que Juan intenta decir es que la luz de Cristo brilla y las tinieblas no pudieron vencer en contra de la luz de Dios. Y esto es algo maravilloso porque Dios no tiene rivales. ¿Han visto esa imagen donde está, se supone, un diablo de rojo jugando a las venciditas con la figura de Jesús? ¿Lo han visto? Bueno, esa es una vil mentira, hermanos. Dios no está jugando a ver quién va a ganar. No, Él está por encima de todos porque Él es soberano y nadie tiene más poder que Él. Él no está desfalleciendo, Él no está tratando de ser rey, tratando de ser Dios. No, Él es Dios y Él está venciendo desde la eternidad pasada. Todos sus planes se han cumplido. Cristo no tiene un plan B, Dios no tiene un segundo plan por si fracasa el primero, no. Él solamente hizo un plan en la eternidad pasada junto con la Trinidad y todo se ha hecho conforme al plan y nada puede detener ese plan. Ese es nuestro Dios. No hay rival. La oscuridad, el pecado, Satanás, los demonios no pueden apagar esa luz. No pueden ganar en contra de esa luz. Y sabe que en la historia trató de hacerlo y lo ha tratado de hacer y lo sigue haciendo. Pero no puede apagar. El Señor le dijo sobre la declaración que has dicho, Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Cuál era esa declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración voy a edificar mi iglesia, le dice a Pedro. Ni siquiera las puertas del infierno van a poder con la iglesia. La luz brilla y las tinieblas no pudieron vencerla. Satanás siempre ha querido frustrar los planes del Señor desde la eternidad pasada, hermanos.
El Señor crea el huerto del Edén, pone a dos personas allí. ¿Qué es lo que hace Satanás? Va y en medias verdades y mentiras confunde a la humanidad y viene la desgracia. El pecado lo tuvimos nosotros decidimos pecar. ¿Qué hace lo que después? Si usted ha leído el libro de Génesis, lo por siguiente es que comienza a empujar a Caín para matar a su hermano. Después de muchos años, Noé, la tierra estaba tan depravada que el Señor le dolió haber creado la humanidad y arrasó con todos. De hecho, la misma naturaleza del ser humano, Satanás trató de modificarla, porque la primera mención del Evangelio, ¿sabe dónde aparece? En Génesis capítulo 3, versículo 15. A eso se le conoce como el protoevangelio, la primera declaración del Evangelio, donde el Señor le dice que a través de la raíz de una mujer nacerá aquel que iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Y la serpiente lo iba a herir en el talón, pero ese hombre iba a aplastar la cabeza de la serpiente para siempre. Hablando de Cristo, que Cristo iba a ser herido en la cruz, pero a través de su muerte y resurrección Él iba a triunfar, aplastando la cabeza de la serpiente. Eso es lo que está diciendo desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Satanás siempre ha querido distorsionar los planes. En la narrativa de Génesis hay un momento donde dice que había gigantes, ¿recuerda? De hecho, un joven chaparrito, mientras estaba en guerra el pueblo de Israel, apareció un hombre que medía más de 3 metros, Goliat. Habían gigantes, los Nefilim le llamaban. Y esos Nefilim, lo que narra Moisés es que los ángeles tuvieron intimidad con mujeres y dieron a luz a gigantes, dice. ¿Por qué? Pues que está tratando de modificar el ser humano para frustrar los planes de aquel que iban a hacer, para derrotar los planes de la serpiente, para aplastar. Satanás ha querido tratar de frustrar los planes. Cuando vemos a Moisés, se desató una persecución contra los niños varones en Egipto para matarlos, y su madre lo echa en una canasta, ¿recuerdan? Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Va y lo lleva con una de las hijas del que mandó a matar a todos, para que lo cuide. Y esa mujer dice: tráiganme a la mamá para que lo alimente. Nada es frustrado, todo está dentro de su plan. De hecho, los planes que Satanás tiene son plan del Señor. El sufrimiento que sucede por causa de Satanás está dentro del plan del Señor para hacer su gloria. Aunque a veces nos parezca extraño, pero la pregunta es esta: ¿Dios es soberano en todo o Él no es soberano en nada? Él es soberano y Él está por encima de todo. Así que la luz no tiene rival. Cristo es la vida, Cristo es la luz, y nada puede triunfar en contra de la luz. No hay nada. Cristo, hermanos, es el Dios eterno. Esta mañana, a través de estos 5 versículos, hemos descubierto la eternidad de nuestro Señor Jesucristo como un Dios preexistente, autoexistente y coexistente con Dios el Padre, quien tiene los mismos atributos que Dios. Él es el Verbo, Él es el Logos, Él es la palabra poderosa de Dios. No es una fuerza impersonal, es una persona y quiere una relación contigo. El Dios infinito, Cristo mismo, quien ha creado todo lo que existe, quiere acercarse a ti y te va a acercar por su amor, con lazos de amor, como dice Oseas, a ti. El hecho de que ustedes estén esta mañana, si usted no conoce al Señor, si usted no tiene una relación correcta con Él, no es casualidad, no es cosa del destino, no es cosa, está aquí para escuchar esto. Y es mi esperanza, es mi oración que usted pueda abrir su corazón para abrazar estas verdades de que Cristo, Él es la luz y en Él hay vida. Y si usted está muerto, usted puede tener vida eterna para siempre en Él.
Oremos. Padre Santo, te damos gloria a ti, Señor, por estas palabras que tú a través de tu siervo y a través de tu Espíritu Santo has escrito para que hoy las leamos y podamos ser bendecidos en nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que tú eres el Dios que ha existido desde siempre. Señor, que tú eres el Dios eterno, que tú, Cristo Señor, te hiciste hombre y estuviste en este mundo para cumplir la misión que te delegó el Padre, yendo a la cruz, Señor, por los pecados de muchos de la humanidad, para reconciliarnos contigo, Señor Padre, a través de los méritos de tu Hijo Cristo. Señor, oramos para que estas palabras, lo que tú has escrito y esta predicación, tú la uses para taladrar nuestros corazones y llevarnos a pensar en tu grandeza, en tu infinita grandeza, en tu eternidad, en tu gracia, en tu amor, para que salves, Señor, donde no hay salvación y hagas fructificar donde no hay fruto en nuestros corazones. Señor bendito, oramos por tu palabra para que dé mucho fruto en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.